¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? Hoy nos encontramos con no uno, sino dos invitados que vienen a presentarnos un libro, un ensayo, una recopilación de distintas formas de ver la vida de una forma muy especial, porque es ver la vida cómo se nos va a presentar a partir de ahora. Fernando Bullol o Pilar Ponce, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy Muy buenas. buenas. Y el libro es Inteligencias. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas, Fernando? Bueno, la verdad que en esta es un libro que, como tú bien decías, es un libro colectivo. Es decir, es una mirada poliédrica de cuál es la realidad. Siempre que hablamos de inteligencia, y sobre todo últimamente hablamos de inteligencia artificial, como si fuera la única inteligencia que hemos tenido. Sí, y se nos olvida un poco de la inteligencia natural. Claro, entonces ahí lo que queríamos en este proyecto, que además este libro es la consecución de un proyecto, de un laboratorio de ideas que tenemos en la Fundación Ortega Marañón, y en este libro lo que hemos estado haciendo es trabajar los tres conceptos de inteligencia humana, inteligencia artificial e inteligencia colectiva. Además, con una visión de cómo respondemos a una pregunta, es decir, la pregunta era cómo puede la inteligencia ayudar a identificar los temas de nuestro tiempo, algo que Ortega decía que todas las generaciones están obligadas a saber cuáles son los temas de nuestro tiempo. Y ahí es lo que hemos estado trabajando durante más de un año y medio. Inteligencias en plural, pero cada una de las personas que colaboráis en este libro, Pilar, habéis centrado vuestro esfuerzo en mimetizar una pequeña parcela de cada una de estas inteligencias. ¿La tuya cuál es? ¿Cuál te ha tocado? Bueno, en mi caso eran los valores éticos compartidos. Nos dio Federico la oportunidad de participar en el proceso primero y después pues con cada uno de los temas del libro. Y en estos valores éticos compartidos intentar ver el papel que juegan cada una de esas tres inteligencias que ha comentado, ¿no? La colectiva, la humana y la inteligencia artificial. Estamos en un cambio de época, estamos no solamente ante un cambio de época, sino ante cambios continuos que en ocasiones nos pueden pasar por encima, como es el caso de la inteligencia artificial, si no ponemos esa inteligencia humana, ¿no? Yo lo explico ahí pues como la brújula auténtica que tiene que programar esa inteligencia artificial, y si no tenemos en cuenta también el papel y la construcción que vamos realizando de la inteligencia colectiva, ¿no? Lo que vamos siendo todos, el conjunto de la sociedad. Y ahí, desde cada uno de los temas que hemos ido tratando en los capítulos, ver ese papel de las tres inteligencias, el papel que juegan ahora, y también, sobre todo, yo creo que ese papel que deseamos que vayan jugando en el futuro. En mi caso, pues esa parte de los valores éticos y el papel que juegan como fundamento de la convivencia, que a veces utilizamos tanto el término convivencia que se nos olvida que es convivir, vivir juntos. Hay una de las frases del libro, es una cita de Miquel Duran, uno de los padres de Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, que dice: la convivencia es difícil, pero sin convivencia no estamos. Y también hemos intentado a lo largo del libro buscar esas claves que nos van dando en los temas de nuestro tiempo para conseguir esa convivencia, ese mejor estar en sociedad y esa construcción. Y para hacerlo de una forma teórica, plasmado en este libro, esta convivencia en los distintos capítulos, previamente habéis tenido que convivir o coexistir los distintos autores, los distintos colaboradores. ¿Cómo ha sido el proceso de selección, Fernando, de las personas que querías que estuviesen en esta obra? Fíjate, es un proceso muy interesante. Es decir, esto es un laboratorio de ideas, como te decía, que es lo que ha estado trabajando durante un año y medio todo este tema. Entonces empezamos con 60 expertos en 3 sesiones para hablar de las 3 inteligencias. Luego pasamos a 8 diálogos donde participaron otras 25 personas de distintos ámbitos para hablar de los 8 temas de nuestro tiempo. Luego hemos tenido un focus group, un grupo de trabajo de contraste de otras 25 personas, y de ahí lo que nos sacamos es identificamos cuáles eran los 12 temas en los que queríamos hablar. Y a partir de ahí hicimos una combinación entre gente que había participado desde el inicio como Pilar en todo ese proceso, porque esto no se trata de estar haciendo, digamos, capas de una como una capa arqueológica, una que se va sumando encima de otra y vamos subiendo, sino lo que queríamos es que hubiera entrelazado y que ese pensamiento, esa inteligencia colectiva se fuera construyendo y se fuera alimentando de lo que iba pasando hasta el final anterior. Y de ahí sale esta situación. Y después de todo esto, lo que hicimos es seleccionar a esas 11 o 12 personas que han escrito
haciendo una reflexión de todo lo que había pasado y aportando su nueva visión. Yo creo que en los procesos, claro, no puede ser el dialogar y el escuchar que veníamos hablando Pilar, yo y antes de entrar a esta sesión. Claro, el escuchar significa también tener esa capacidad de asimilar lo que el otro dice para que tú puedas construirte, refutar o alimentar a lo que tú estás diciendo y seguir haciendo. Y ese ha sido un poco el proceso de todo este libro. Y en cuanto al diálogo con el lector, con aquel usuario que se aproxime a este libro, ¿es interesante leerlo de principio a fin, de cabo a rabo, o el lector va a poder picotear aquellos capítulos que más le interesen? Bueno, yo te digo, como se ha construido el libro es precisamente hacer casi las dos cosas. Es decir, tiene una lógica, es decir, en la introducción hay una definición, hay una parte sobre cuáles son las oportunidades o cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades y dos epílogos. Un epílogo que es la confluencia entre tres conferencias de José María Lasalle, Remedios Zafra y Cristina Monge, que hicieron 3 conferencias de cada una de las inteligencias y lo fusionamos todo, y un epílogo que es el que firmo yo, para que te dé un poco de reflexión. Pero al mismo tiempo es como está pensado cuáles son esos temas de nuestro tiempo y cómo las inteligencias puedes ayudarnos, puedes verlo de distintas maneras. Es decir, puedes empezar con los valores porque te interesan más los valores, identificar cuáles son los temas de nuestro tiempo, saber qué es la democracia o cómo la democracia se constituye como ese saber distribuido, o terminar entendiendo el por qué las 3 inteligencias es necesario que trabajen juntas. Y vamos a encontrar también ejemplos prácticos en nuestra vida cotidiana, Pilar. Sí, absolutamente. Bueno, de hecho yo comienzo mi capítulo diciendo qué hacemos, ¿no?, cuando estamos en un atasco y cuál es el comportamiento ético, ¿no?, que desarrollamos, ¿no? Una metáfora muy graciosa. Hay una cosa muy positiva de que sea el fruto de todo ese trabajo, ¿no?, todo el tiempo que dedicamos y esas sesiones, es que al final en el libro hemos plasmado cada uno de los autores nuestro capítulo un poco el fruto de la reflexión de todo. Entonces, cada uno tenemos, ¿no?, cuestiones muy prácticas pues para aplicar a la vida. Al final, en mi caso es el tema de los valores éticos compartidos. Pero la ética empieza por uno mismo. Cuando yo lo comento, ¿no?, estás en un atasco y te lo tomas con sosiego, o como digo yo, pues el insulto más grande que se me ocurre decir al de al lado es incívico, ¿no?, por esa falta de civismo, de comportamiento, casi llamando a volver al contrato social que todos nos hemos dado de compartir unos valores y una forma de estar que al final es respeto, ¿no? Y bueno, pues otra serie de ejemplos que hay para que tú los puedas llevar a la vida desde el respeto a la naturaleza, vista desde un punto de vista más de sostenibilidad, de empresa, de investigación, de medio ambiente, en mi caso también con un componente educativo, cuestiones pues para esa, de nuevo, esa vida en sociedad, ¿no?, que cada uno ponemos también un poco la visión y la perspectiva. Ahora que hablamos tanto sobre la inteligencia artificial y cómo no dejarnos llevar a lo mejor por esa inteligencia artificial, pues mira, ni es el bicho malo ni es la respuesta a todo. Tenemos que pensar dónde estamos nosotros y cómo lo tratamos y cómo lo abordamos, ¿no?, cómo afrontamos esta inteligencia artificial. Y yo creo que cada uno de nosotros, con las distintas perspectivas y desde los temas que nos han tocado, sí que vamos dando esas pinceladas de qué te puede servir luego a ti en tu día a día. Como tú abordas valores éticos, Fernando como coordinador, estamos hablando de inteligencia artificial, ¿cómo combinamos estas dos burbujas, la inteligencia artificial, y dónde ponemos los límites de los valores éticos en su uso? Mira, aquí es una cosa muy interesante. Presentamos además hace poquito en la Fundación un libro de La Cortina que acaba de publicar sobre la ideología de la inteligencia artificial, que habla precisamente de esto, es decir, cómo ponemos límites a través de la ética a una expresión, que en este caso ella habla de la ideología de la inteligencia artificial, que promete algo que no sabemos si va a pasar, pero de pronto nos están prometiendo algo como que la verdad la tiene la inteligencia artificial y que esto es lo que va a llevar o va a cambiar toda la sociedad. Claro, al final la ética, y Pilar lo decía, es decir, esa ética empieza por uno mismo. Entonces, en el momento en el que empezamos con esa ética, sabemos al final, es decir, la inteligencia artificial la hemos inventado nosotros. Es decir, es que a veces pensamos que es
algo como algo divino que ha llegado, que ha caído. No deja de ser una suma de inteligencias humanas en Exacto. una aplicación. Claro, entonces tenemos que saber también cuáles son los límites. Yo, mira, te cuento una anécdota. Hace algunos años participé también en la confección de la estrategia de inteligencia artificial que se hizo aquí en España, la primera que se hizo en el 2017, si no recuerdo mal, no, 2019, perdón, y una de las cosas que, hablando con la gente de Meta, hablaban de cuando estaban hablando de la inteligencia artificial y decía, no, es que lo que hemos dado cuenta que los que programan la inteligencia artificial no saben nada de valores humanos o de humanismo, entonces claro, son programadores y se dedican a programar y no tienen en consideraciones otras cosas. Dice, claro, lo que hay que empezar a introducir esta parte también en la parte tecnológica y al mismo tiempo lo mismo, es decir, la capacidad que yo tenga de tomar decisiones sobre la inteligencia artificial, es decir, el navegador nos dice por dónde vamos a ir. Depende de nosotros si seguimos esa ruta o no. Sabemos que hay un sesgo en esa inteligencia que nos lleva por los sitios donde más han pagado para que pase el coche, porque son donde están los comercios, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes, y ahí yo creo que es donde está la parte más importante de la educación, de cómo a través de la educación somos capaces de que las personas seamos los que decidamos si la utilizamos y cómo la utilizamos. Todos los elementos, y Pilar y yo hemos trabajado en ámbito de cooperación. En cooperación hay una cosa que se llama el armamento de doble uso. Es decir, una pistola sirve para matar, pero sirve también para un policía para defender. Entonces, claro, hay armamentos que es de doble uso que tenemos que saber si se utiliza de una manera o de otra. Y eso depende de nosotros, no depende de la inteligencia artificial. Has pronunciado una palabra clave que es educación. Hasta hace poco la tendencia en las aulas era introducir las nuevas tecnologías, ordenadores, tablets. Ahora la tendencia es reducir su uso. Con la inteligencia artificial, ¿qué hacemos? Hay que educarla, hay que educar a los jóvenes con ella, pero claro, es un arma también de doble filo, Pilar. Pues mira, yo te voy a contar una anécdota muy chula, algo así, de un colegio público de Madrid, el CEIPSO Santo Domingo de Algete. Su director es un fenómeno, es un centro reconocido a nivel internacional por el nivel de tecnología que tiene. Nos cuenta cuando llega el primer chaval con un trabajo hecho por ChatGPT, ¿no? Y llega el profesor y le dice al director, a Óscar, mira este trabajo. Y dice, llama al chico, venga. Llaman al alumno y le dicen, esto está muy bien para que lo haya hecho tu padre. Esto lo has hecho con ChatGPT. Pero si ChatGPT te ha dado este trabajo, es porque le has hecho unas preguntas extraordinarias. Le has preguntado muy bien. Tú esto te lo sabes, si no, no le preguntas tan bien y ChatGPT no te hace el trabajo. Entonces, en ese caso no era una de las primeras ocasiones que les ocurría eso y dice, venga, vamos a hacerlo a la inversa. ¿Por qué has querido preguntarle todo esto? ¿Por qué lo has trabajado? ¿Por qué tal? ¿Qué te ha llevado de lo que tú conoces a hacer esto? Y vamos a valorar lo que sabes o no, ¿no? Le dieron la vuelta. Hace poco en este mismo centro, para en lugar de que el ChatGPT pues sea el rincón del vago 50.0, ¿no? Sí. Que al final es un poco eso y se quede reducido a eso, le dieron la vuelta para que sea la herramienta que ayuda a pensar y a discernir al chaval, que le hace trabajar mucho más. Ojo, que si tú solamente te vas al rincón del vago a buscar un trabajo, no sé, historia de Egipto, ¿no? Hace poco... Y que al final, de cara a futuro, en la vida práctica... vas a resolver problemas, que te ayuda a resolver. Vas a tener que resolver más eso que no elaborar un ensayo de 500 páginas sobre el Egipto antiguo. Hace poco hacían también un concurso de escritura. Entonces, creo que era un concurso de escritura, no me acuerdo exactamente, pero bueno, escribían poesía y pedían a ChatGPT que diera las ilustraciones. Pero claro, tenían que pedir ilustraciones según su poesía, con unos prompts, ¿no? Unas indicaciones muy claras de lo que sentían, de lo que querían ver, etcétera. Y hasta que no dieran con un dibujo que verdaderamente ellos sintiesen que representaba la poesía que ellos habían tenido que escribir, con lo cual ya había habido un trabajo previo, pues que no se quedaran conformes con el dibujo que daba ChatGPT. Claro, es una forma de hacerles trabajar mucho más a los chavales con tecnologías que les gustan, pero haciéndoles pensar. Que esto nos pasa con muchas cosas, ¿no? Al final, este mismo profesor tienen ahí un programa de radio y decía, oye, es estupendo esto que se haya puesto de moda los podcasts, porque dicen, vamos a hacer un podcast. Y dice, no sabéis el trabajo que lleva detrás. El guión, la redacción, buscar información, preparar, etcétera. Con lo cual, están encantados con que les gusten los podcasts, porque lleva mucho trabajo para los chavales hacer un podcast y trabajo que tiene que ver con literatura, con historia, con investigación, con, bueno, muchas materias, ¿no? que confluyen ahí.
si somos capaces de utilizarlo de forma positiva, ayudándonos a reflexionar, a pensar, sabiendo el lugar que tiene que ocupar, puede ser extraordinario. Si nos pasa, como desafortunadamente nos ha pasado con las pantallas, que acabe siendo el móvil canguro para los pequeños, que acabe siendo pues la muletilla como el rincón del vago para otras edades. Sí, el rincón del vago, que no deja de ser pensar menos, no hacer nada que tenemos en CD hace 30 años, o las impresas en casa, que al final cogíamos papel boli y lo que hacemos y copiamos. Claro, lo que no podemos evitar, y yo creo que esa es una reflexión que se hizo en todas las jornadas que tuvimos y la refleja el propio libro, lo que no podemos evitar de ninguna forma es ceder la capacidad de desarrollar pensamiento crítico. Yo creo que eso es algo que está muy patente en el libro, en todo el trabajo que hemos hecho, bueno, el propio espíritu de la Fundación Ortega Marañón, ¿no? Ese desarrollo del pensamiento crítico, y en tanto en cuando sea inteligencia artificial, sea lo que sea, ayuda a desarrollarlo en los más jóvenes, pero podemos estar seguros de tener una educación saludable y a futuro. Si las herramientas que utilizamos van reduciendo, mermando ese pensamiento crítico, pues mermaremos también nuestras capacidades como seres humanos. Y ahora mi pregunta es, estamos hablando de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, etcétera, pero al final hemos recurrido a la tecnología más antigua para publicar vuestros escritos, que es el libro. ¿Os habéis planteado sacar una versión virtual, dinámica, interactiva, un libro inteligencias enriquecido 2.0? Somos unos románticos. Yo creo que no. Es decir, yo creo que el formato del libro ha estado en discusión durante muchos años, y siempre se ha dicho, cuando apareció el CD, esto va a acabar con el libro, cuando acabe el libro electrónico va a acabar con el libro, etcétera, etcétera. Pero el libro sigue y perdura. No, me refiero a una renovación. No, por eso te decía que sí. Por eso quería llegar hasta ahí, porque lo que queríamos era esto, es decir, tener un elemento frente a lo virtual. Lo que queríamos tener era un elemento físico tangible. Es decir, porque claro, la verdad que esto es un proyecto que nace con la fundación, la financiación de la Fundación Banco Sabadell, que en principio habíamos pensado incluso en hacerlo en digital, como tú dices, con una plataforma que fuera, pero al final dijimos, no, queremos que sea un elemento físico, algo que tú puedas tocar, algo que tú puedas ver, que tú puedas pasar, porque esto tiene también todo un ritual alrededor de ello, ¿no? Y aquí también lo que hacemos es generar ese papel importante, es decir, en este proceso, no en la elaboración del libro, pero sí que en todo el proceso hemos trabajado con inteligencia artificial. Por ejemplo, todos los diálogos, que son casi 280 páginas, se metieron en ChatGPT y se dijeron, oye, dime cuáles son las 15 temas más importantes. Y sobre eso se empezó a trabajar hasta que salieron las 11 cosas que nos parecían más destacables. Y de ahí volvimos otra vez a esa inteligencia humana y esa inteligencia colectiva para decir, oye, ¿cuál es lo que queremos? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Lo que decía Pilar, es decir, lo que no podemos hacer es que la inteligencia artificial, o lo que dice Adela Cortina, sea la ideología que, como lo ha dicho ChatGPT, esto ya va a misa. No, perdón. Es decir, ahí tenemos esa capacidad de decir, oye, pues sí o pues no. O pues me interesa o pues me sirve o me ayuda. Y luego una parte ética importante. Es decir, lo que no puedo firmar es algo que no he hecho yo. Hay una herramienta que he utilizado. Es verdad que es importante de que yo he hecho esas preguntas para que me contesten, y posiblemente cualquiera de los tres nos pondríamos ahora delante de ChatGPT para sacar las mismas cosas y sacaríamos resultados distintos, en una gran parte parecido, pero en una parte distinta. Y ahí es yo donde creo que está esa parte importante de qué es lo que tengamos que hacer. Y luego, sin duda alguna, la parte ética de la inteligencia artificial, de aprovecharse de los contenidos que tienen propiedad intelectual, etcétera, etcétera, que esto sería otra discusión mucho más grande. Otro debate que podemos lanzarse ahí el gancho para que sea el libro a futuro con el mismo panel o con otro panel de expertos. Pero estamos ya casi llegando al final. Y hay dos cuestiones que no quiero obviar. Uno es la conclusión que podemos sacar de este libro. Podemos decir que, en definitiva, la inteligencia artificial es una herramienta creada por la inteligencia humana para posteriormente ser utilizada nuevamente por la inteligencia humana. Sí, yo creo que además hay una cuestión. Debemos conocer la historia para aprovechar ese conocimiento, no repetir los errores, pero sí aprovechar las experiencias pasadas, que somos un sumatorio de muchos años de historia, ¿no? Cualquier tecnología en su momento ha sido absolutamente disruptiva y vista hasta con miedo. No es la primera vez que esto pasa. El propio libro, cuando surgió la propia imprenta. Bueno, la imprenta, el tren, o sea, me da igual, ha habido
cada momento de desarrollo tecnológico, cada avance, no ha supuesto esos sus miedos, sus desconfianzas, etcétera. Lo que no podemos hacer es ceder el control que como seres humanos, con nuestra inteligencia humana, tenemos sobre esa herramienta. Porque obviamente un tren es estupendo, nos lleva a donde sea, pero como le dejes solo sin maquinista, estás perdido. Vamos, salvo los más modernos que hay, que ya no tiene maquinista, ¿no? Sí, pero no deja de ser alguien que lo está controlando. Eso es. Entonces, yo creo que esa es la perspectiva que no podemos perder y que tenemos que tener muy presente en este caso, ¿no? Que puede ser una brújula súper potente, pero que la brújula siempre la tenemos que programar nosotros y no perder eso para que sea una herramienta extraordinaria que nos ayude en mil cosas, pero que no nos haga perder de vista quiénes somos. Y fíjate, con una frase para unirlo todo, que ya me ha venido bien que Pilar hable para estar pensando la frase, efectivamente lo que tú dices, la inteligencia artificial ha sido creada por la inteligencia humana, pero no sustituye a la inteligencia colectiva. Es decir, esa yo creo que es en esa confluencia entre las distintas inteligencias en las que construimos y avanzamos, y que por lo tanto ahí es donde tenemos que entender que la sociedad es el cúmulo de muchas cosas que hemos hecho a lo largo de la historia. Sí, y al principio, casi al inicio de la entrevista, te preguntaba por esa selección de ponentes en este libro. No te voy a preguntar por los otros porque no están, pero sí por Pilar y por ti. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo llegasteis a colaborar juntos? Pues mira, estas son de estas cosas que yo creo que en la vida te pasan y que bueno, yo creo que son súper interesantes. Es decir, en el 2011 yo entro como diputado al Congreso por la provincia de Alicante, por el Partido Socialista, y de estas cosas que pide la Comisión de Educación, entre otras cosas porque soy pedagogo, y te conceden no solamente eso, sino que estás en la mesa del Congreso de los Diputados llevando este tema, y luego pasé a ser portavoz adjunto. Y en estas, Pilar era la persona que era la asesora, y os la contará, del ministro Wert. Y entonces uno de los diputados que hacía muchas preguntas al Ministerio de Educación y a Wert era yo. Y a partir de ahí empezamos a congeniar y a entender que al final la democracia es esto, el diálogo entre personas distintas que pensamos de maneras completamente distintas o algo distinta, pero que al final compartimos una serie de valores. Por situar a nuestros oyentes, el ministro Wert, José Ignacio Wert, era ministro de Educación en el gobierno de Rajoy. Eso es. Del Partido Popular, para dejarlo claro y que nadie se nos pierda y tenga que ir ahora a la inteligencia artificial a buscarlo y nos deje de escuchar a nosotros. Pues sí, efectivamente, Wert era ministro de Educación con Mariano Rajoy del Partido Popular, yo era su asesora parlamentaria y allí nos encontrábamos pues en el zafarrancho político del Congreso de los Diputados y allí pues no sé, que es una de esas cosas bonitas que hay que desafortunadamente no siempre se ven. Hablamos, nos entendemos, trabajamos juntos y proponemos. Fede era también portavoz adjunto en la Comisión de Cultura. Exacto. La Comisión de Cultura se aprobaban prácticamente todas las proposiciones que llevábamos, no sé si por unanimidad, pero por una amplísima mayoría, llegando a acuerdos y llegando a puntos de común. Y en educación también trabajamos muchas cosas y muchos puntos de acuerdo. Al final a veces puede el rifirrafe político, pueden tensiones o determinadas cuestiones, pero como pasa un poco con lo que decíamos de las inteligencias, en el fondo de todo eso, al final, al cabo de la calle estamos las personas. Y las personas tenemos una humanidad y unos principios que estemos donde estemos, somos capaces de entendernos, de hablar, de tomar un café relajadamente y de conseguir, bueno, pues construir una amistad que ya son 12, 13 años, ¿no? En el que hemos podido trabajar juntos, en el que hemos podido discutir, en el que hemos podido, pues, tener situaciones de todo tipo. Si no se discute ese debate, qué aburrimiento, ¿no? Pues sí. A ver este último reto que os voy a lanzar, a ver si os ponéis de acuerdo o me va a tocar mediar. Nosotros siempre estamos en una radio musical, acabamos con una canción, con una banda sonora para quedar leyéndonos el libro, en este caso, Inteligencias. A ver si os ponéis de acuerdo en artista y canción. ¿O tengo que mediar? Bueno, hay un artista que ha marcado las intervenciones parlamentarias de Fede y nuestra vida juntos, que es Joaquín Sabina, ¿no? Joaquín Sabina ha sido aparte de las el que nos citas han unido. de Groucho Marx, que te unía más a nuestro subsecretario, a otro escritor, Fernando Benzo, pero yo creo que las citas de Sabina, Joaquín Sabina es el que nos une. El que nos une y el que coincidimos, sin duda alguna. Sí, Fernando Benzo, que también ha pasado por aquí presentándonos su obra. Pero os tengo que preguntar, vale, nos hemos puesto en común el artista, canción. También, yo creo que nos pondríamos de acuerdo en canción,
porque además hace poquito estuvimos en el concierto juntos de Joaquín Sabina en el Wizzing, y cuando sonó esta canción dijimos, uy, esta es la canción. La que más nos emocionó, Donde habita el olvido. Pues escuchándola nos vamos a quedar mientras leemos Inteligencias, editado por Almuzara. Federico, Pilar, muchísimas gracias por acompañarme. A vosotros, gracias a vosotros. gracias. Os he lanzado un reto. Al siguiente, aquí os esperamos. Cuenta Aquí con va. ello. Hasta la Muchísimas próxima. gracias. Muchas gracias.